51. El reglamento no establece ningún orden de prelación para el tratamiento de las enmiendas cuando hay dos o más. Esta mañana lo consulté con la secretaria general y me decía, yo estimo que con buen criterio y me permito la licencia, que no habiendo en el reglamento un orden de prelación establecido, que ese orden debe de ser el de presentación, entrada en el registro de las enmiendas. Y eso hace que la primera enmienda sea la presentada por Vox y la segunda la presentada por el diputado señor Verdejo. Así es que, de acuerdo con el artículo 51, señor Redondo, tiene usted la palabra para defender su enmienda. Gracias, presidente. Bien, la propuesta que presenta hoy el Grupo Socialista constituye un ejemplo de cómo una simple iniciativa plenaria puede convertirse en todo un instrumento de propaganda política. Lejos de limitarse al asunto que pretende abordar, dedica gran parte de su contenido a construir un relato en el que el Partido Socialista se atribuye en exclusiva la defensa de valores como la igualdad, la democracia o la justicia social, mientras presenta cualquier posición discrepante como una amenaza para esos principios. Esta forma de plantear el debate impide cualquier contraste real de argumentos. El PSOE se sitúa en una posición de superioridad moral desde la que desacredita a quienes mantienen opiniones diferentes, utilizando una institución que representa a todos los ciudadanos para respaldar una visión ideológica concreta, o sea, la suya. Y es que la verdadera finalidad de la iniciativa presentada queda reflejada en su objetivo principal: respaldar una regularización extraordinaria que el Gobierno presenta como un acto de justicia social, cuando en realidad evidencia el fracaso de su política migratoria. Cuando un sistema necesita recurrir a medidas excepcionales para resolver situaciones acumuladas durante años, lo que demuestra es su incapacidad para gestionar el problema de forma eficaz desde el principio. Además, esta regularización no resuelve las causas que han generado la situación actual, ni evita que vuelva a producirse en el futuro. Tampoco refuerza el control migratorio ni aporta soluciones estructurales. Por el contrario, transmite el mensaje de que la irregularidad puede terminar obteniendo una respuesta política favorable, reforzando con ello un efecto llamada que además es una de las causas que origina el problema que teóricamente se pretende corregir con esta medida. Por otra parte, la propuesta socialista tampoco aborda cuestiones esenciales relacionadas con el impacto de estas decisiones sobre unos recursos públicos cada vez más tensionados: la vivienda, los servicios sociales o la viabilidad futura de determinadas prestaciones. En lugar de responder a estas preocupaciones legítimas, opta simple y llanamente por descalificar a quienes defienden una inmigración legal, ordenada y vinculada al cumplimiento de las normas. Pero es que tampoco aceptamos que conceptos como el arraigo, la contribución o el compromiso con la comunidad puedan ser considerados discriminatorios. El bienestar colectivo y los servicios públicos son el resultado del esfuerzo sostenido de generaciones de ciudadanos durante años. Reconocer esa realidad a la hora de establecer prioridades constituye un principio de sentido común, responsabilidad, reciprocidad y justicia social. Así que, a tenor de lo expuesto, desde el Grupo Parlamentario Vox hemos considerado un ejercicio de decencia política presentar una enmienda a esta propuesta planteando la modificación de su parte dispositiva de la siguiente forma. Primero, promover que en el sistema de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas gestionadas por la ciudad autónoma, adecuado a la legalidad vigente, se inspire en el principio de prioridad nacional, procurando la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y de contribución verificable con el territorio. Segundo, establecer un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento histórico y vinculación con el municipio, vinculando de forma adecuada a la legalidad vigente el acceso a las ayudas, a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema de los solicitantes. Tercero, excluir del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital.
Cuarto, establecer un sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio, que exija un arraigo real y prolongado basado en un empadronamiento histórico en Ceuta y España mínimo de 10 años para la modalidad de compra y de 5 años para la del alquiler. Quinto, reforzar en el sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio, con el objetivo de garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida, permitir el retorno de miles de ceutíes forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de viviendas. Sexto, valorar positivamente a su vez en el sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, a efectos de criterio de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas con dependientes a su cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional y en situación de hacinamiento. Séptimo, excluir de forma automática del acceso al sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de vivienda en los últimos 5 años, o sobre quienes exista resolución administrativa firme que ordene la recuperación o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda pública. Octavo, eliminar en el sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social los criterios que favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos. Noveno, mostrar el rechazo de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta ante las regularizaciones masivas extraordinarias e indiscriminadas derivadas del Real Decreto 316/2006 de 14 de abril por el impacto directo que generan en la saturación de los servicios públicos y la sostenibilidad del sistema de servicios y prestaciones sociales. Y décimo, instar al Gobierno de la Nación a promover la derogación o modificación de toda aquella normativa que dificulte la consecución efectiva de la prioridad nacional, incluyendo específicamente la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Con esta versión, manteniendo íntegros los 10 acuerdos, la intervención debería ser aprobada por esta Asamblea. Gracias. Gracias, señor Redondo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra para fijar la posición respecto de la enmienda. Muchas gracias, presidente. De verdad, señor Redondo, prefería cuando presentaban propuestas, porque este tema de las enmiendas, vaya cansino. Mire, señor Redondo, ha intentado vestir de tecnicismo lo que en realidad a todas luces es una discriminación. Cambian las palabras, pero no el contenido. Lo llaman prioridad nacional, o nazi o na, arraigo o vinculación al territorio. Pero el resultado es el mismo, que dos personas con la misma necesidad reciban un trato diferente por razón de origen. Y eso no es una cuestión ideológica, señor Redondo, es una cuestión de igualdad ante la ley, pero que eso usted no lo entiende. Porque cuando una Administración empieza a clasificar a las personas entre las que merecen ayuda y las que merecen menos ayuda en función de quiénes son o de dónde vienen, dejan de actuar conforme al principio de igualdad y comienzan a institucionalizar la exclusión, en lo que ustedes son especialistas. Resulta especialmente llamativo que esta enmienda se presente precisamente en Ceuta. Ceuta ha sido históricamente un ejemplo de convivencia entre personas de distintos orígenes, culturas y religiones. Nuestra ciudad no se ha construido sobre la exclusión, sino sobre la convivencia. Por eso, sorprende que haya quien quiera introducir en esta Asamblea una política basada en señalar a determinados colectivos como responsables de los problemas sociales. Deje que le diga una cosa, los problemas de vivienda, de empleo, de acceso a servicios públicos no los provoca quien tiene un pasaporte distinto, señor Redondo. Los provoca falta de recursos, la falta de inversión o las malas decisiones políticas. Y de eso ya debería usted saber un poco, que lleva 2 legislaturas aquí. Es más, le voy a decir algo que igual le hace estallar la cabeza. Si usted aquí se pudiera implantar la prioridad nacional, yo que creo que no han caído en que la mitad de la población de Ceuta, aunque usted no lo reconozca como ceutíes y españoles porque tienen otro credo, pues son españoles. Y no tendría función su prioridad nacional aquí. El 98% de la población no tendría problema. Es que son ustedes... Mire, la diferencia entre ustedes y nosotros es muy sencilla.
Ustedes creen que los derechos dependen del origen. Nosotros creemos que dependen de la condición humana. Ustedes dividen la sociedad entre los que consideran merecedores o los que consideran prescindibles. Y nosotros defendemos que la dignidad de una persona no depende de dónde nació, de cómo se apellida o de cuál sea su pasaporte. Y por eso vamos a rechazar íntegramente esta enmienda. Gracias, presidente. Gracias, señor Guerrero. Habiendo rechazado la enmienda el proponente, procede a la votación de la enmienda. Señora secretaria. Pues queda rechazada con 16 votos en contra y 3 votos a favor. Muchas gracias, señora secretaria. La siguiente enmienda está presentada por el señor Verdejo, a quien le doy la palabra para su defensa. Gracias, presidente. Señor Redondo, me alegra que no se vaya. Por una vez, cuando habla este diputado, permanece en la silla. Y debo recordarle que tenemos pleno gracias a los que presentamos propuestas, porque estamos ya en el mes de junio y en todo el año usted no ha presentado ni una. Ni una. Este diputado no ha escrito, que anteriormente estuvo en voz, ha presentado prácticamente mes a mes y usted cero. Quizá por eso escribió ese artículo en El Pueblo, dando a entender que lo van a alargar pronto desde Madrid. A fin de cuentas, de quien no quiere trabajar y enfrentarse a un debate sosegado y democrático, pues prescinden de usted. Que, por cierto, enhorabuena a Pachi por los motivos laborales de haber faltado hoy a pleno. He revisado la página web de Ceuta, el registro de intereses presentado por el señor Ruiz a inicios de esta legislatura y desconocía que tenía asuntos laborales ajenos a su condición de diputado. Le da mi enhorabuena y un saludo también a toda Vox Ronda. Centrándonos en la enmienda, señores diputados, diputadas y diputades, ceutíes en general, he leído esta propuesta de la PSOE sobre la regularización de personas inmigrantes sin regularizar. Y debo decir que, si uno lee con detenimiento, llega a una conclusión muy interesante. La PSOE nos dice que quiere integración, nos dice que quiere diversidad, nos dice que quiere convivencia y nos dice que quiere proteger a colectivos vulnerables. Bien, yo no voy a discutir esos principios. Lo que he hecho es tomármelos en serio. Por eso he presentado mi enmienda. Porque si realmente vamos a regularizar a personas procedentes de países donde la homosexualidad sigue siendo perseguida socialmente, estigmatizada o incluso castigada legalmente, entonces habrá que hacer algo más que hablar. Habrá que garantizar que los derechos que decimos defender existen en todos los barrios, en todas las calles y para todos, no solamente en el centro, no solamente en las redes sociales, no solamente durante una semana al año. Por eso propongo actividades permanentes. Por eso propongo aumentar las campañas de sensibilización. Por eso propongo visibilidad real. Y por eso propongo una marcha multicultural y LGTBI que recorra toda la ciudad. Porque en Ceuta la identidad LGTBI también es multicultural. La identidad LGTBI forma parte de cada una de las 4 culturas. Propongo una marcha multicultural y LGTBI que recorra toda Ceuta. Toda Ceuta, no una parte, toda. Porque si la diversidad es un valor, debe serlo en todos los barrios. Y si la igualdad es un derecho, debe serlo en todas las calles. Señores diputados, diputadas, diputades, a veces tengo la impresión de que hay quienes defienden la diversidad,
pero cerca de su casa no. Quien defiende la inclusión siempre que no provoque o no moleste demasiado. Y que defiende los derechos siempre, pero que se ejerzan esos derechos con cabeza, con moderación. Yo creo que las convicciones deben ponerse a prueba. Y hoy la PSOE tiene una oportunidad magnífica para hacerlo. Porque si creen de verdad en todo lo que han escrito en su propuesta, deberían votar a favor de añadir, que no sustituir, añadir los puntos de mi enmienda a su propuesta. Y los puntos de mi enmienda son 4 y son los siguientes. En primer lugar, impulsar programas de apoyo e integración para personas migrantes, que de eso va su propuesta, que hayan sufrido discriminación o persecución en sus países de origen por razón de su orientación o identidad sexual. En segundo lugar, desarrollar actividades estables todo el año, y repito, todo el año, de sensibilización y apoyo al colectivo LGTBI en todas, y repito, todas las barriadas de Ceuta. En tercer lugar, promover un encuentro de las 4 culturas por la diversidad, con participación de personas de las 4 culturas de Ceuta, incorporando expresamente la defensa de los derechos y libertades LGTBI. Y en el número 4 y último punto, organizar anualmente una marcha LGTBI, una marcha del orgullo como debe ser, por la diversidad, la convivencia y la integración multicultural, que recorra distintos puntos de la ciudad, incluyendo, y esto es importante, incluyendo la marcha aquellas barriadas donde habitualmente existe una menor presencia de este tipo de actividades públicas. Y créanme, el primero que se apuntaría a la marcha sería yo. Repito, el primero que se apuntaría a la marcha sería yo, y además lo digo completamente en serio. Si la PSOE no acepta estos puntos o no votan los grupos a favor de los mismos, al menos habrán explicado a los ceutíes que mucho discurso, mucha foto y poca realidad. Espero que esto no sea así y espero que sí la acepten. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Verdejo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra para fijar la posición respecto de la enmienda presentada por el señor Verdejo. Gracias, presidente. Pues ya tenemos aquí la otra pata del banco. Hay que tener poca vergüenza, señor Verdejo, para presentar lo que usted ha presentado, aunque debo reconocer que, a diferencia de su excompañero, la suya tiene propuestas que van con la defensa de los derechos humanos, la diversidad y la lucha contra la discriminación. Ahora bien, no deja de ser llamativo que quien presenta hoy esta enmienda y quiere ir en la cabeza de la cabalgata por la calle Real, con su peluca, me imagino, y tal, no viniese el sábado a un acto que este mismo colectivo hizo en la Marina. Pero usted viene hoy aquí como un ser de luz para defender a ciertos colectivos. Es increíble. Mire, utilizar un colectivo, el que sea, para venir aquí y hacer su número de circo es cuanto menos repugnante, se lo digo. Y voy a desgranar su enmienda muy rápidamente porque es que no tiene desperdicio. Mire, la primera medida de su enmienda no aporta ninguna novedad porque ya existen mecanismos de protección, atención y acompañamiento para personas que sufren persecución por orientación sexual o identidad de género. Por tanto, más que una propuesta nueva, estamos ante la reiteración de actuaciones que ya forman parte de las obligaciones de las administraciones públicas. Llega usted tarde, señor Verdejo. Y también el resto de sus puntos, pues deje que le diga que la integración y la defensa de los derechos no se consiguen organizando actos para hacerse una fotografía, ni imponiendo recorridos simbólicos por cualquier parte de la ciudad. Se construye mediante educación, convivencia y trabajo comunitario, mediación social y presencia constante de las instituciones allí donde existen dificultades. Y lo que más me llama, su enmienda evidentemente está orientada con una mala idea tremenda. Y lo que más me llama la atención es que dedica más esfuerzo a decidir dónde deben celebrarse determinados actos que a explicar cómo mejorar efectivamente la vida del colectivo LGTBI en la ciudad de Ceuta. Yo, señor Redondo, señor Verdejo, evidentemente le voy a votar que no a esta zombie enmienda, porque no sé cómo llamarla. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Guerrero. Habiendo desestimado la enmienda el grupo proponente, procede, señora secretaria, que votemos la enmienda. Es un voto a favor y 20 en contra. Muchas gracias, señora secretaria. Seguidamente se somete a tratamiento, debate y votación la propuesta propiamente dicha. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. España es hoy un país diferente al de hace apenas 8 años. Un país que ha recuperado la universalidad de la sanidad pública, que ha aprobado una reforma laboral que devolvió derechos a millones de trabajadores y trabajadoras, que ha subido el salario mínimo hasta niveles históricos, que lidera en Europa la transición hacia una economía verde y que ha recuperado su voz en el escenario internacional. Pero conviene recordar de dónde veníamos, una España fracturada en lo social y en lo territorial, con un modelo de crecimiento basado en la precariedad y en los combustibles fósiles y sin voz ni peso en Europa ni en el mundo. Hoy hemos elegido avanzar con justicia social, con cohesión territorial y con dignidad. Ese es el proyecto que los socialistas defendemos y en el que el Grupo Municipal Socialista seguirá trabajando. Enfrente hay otra propuesta que no es un proyecto alternativo de país, sino una apuesta por la división. Los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en Extremadura y Aragón están poniendo en evidencia su modelo. Quieren una España con dos clases de ciudadanos, de primera y de segunda, distinguidos por su lugar de nacimiento, dejando a la población inmigrante, solo por el hecho de serlo, expuesta a la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad absoluta, en el camino hacia una España aislada y encerrada en sí misma, justo lo contrario del modelo abierto y conectado con Europa y el mundo que tenemos actualmente. Desde el PSOE, o la PSOE, como diría mi compañero de atrás, lo advertimos sin rodeos. Esa propuesta ni es legal ni es humana. Los requisitos para acceder a recursos públicos deben basarse en la necesidad y en el derecho, nunca en el origen. Lo que algunos llaman prioridad es en realidad discriminación. Una discriminación que viola el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, que contradice la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que los tribunales han bloqueado de forma sistemática cuando se ha intentado aplicar. Es una propuesta de exclusión institucionalizada que daña la cohesión social y la convivencia en todos nuestros municipios. Con el Real Decreto 316/2026 del 14 de abril, el Gobierno de España ha dado un paso de justicia regularizando a personas que ya están aquí, que ya trabajan aquí, que viven el día a día junto a nosotros y que ya son parte de nuestros municipios. Frente a ello, el Partido Popular y Vox han optado por convertir a esas personas en arma arrojadiza, utilizando la desinformación y el miedo como herramientas políticas, porque sus herramientas por excelencia son el odio y la exclusión. Sus pactos de gobierno son pactos de supervivencia política, ilegales, inmorales y excluyentes, que anteponen los sillones a las necesidades reales de la gente. Los socialistas tenemos una visión clara de lo que significa nuestra prioridad nacional: la paz frente a la guerra, el empleo frente al paro, la sanidad pública universal, la educación como palanca de igualdad, el Sistema Nacional de Dependencia, la revalorización de las pensiones, la vivienda digna como derecho y no como negocio, la justicia social como columna vertebral de una sociedad que funciona. Esas son nuestras prioridades. La prioridad es una España digna, que progrese, que sirva de referente y de la que todos y todas podamos sentirnos orgullosos. No una España dividida entre los de aquí y los de allá, sino una España que avanza junta. El Grupo Municipal Socialista cree que en esa España, en la que la cohesión social es una política concreta, en la que todos los vecinos y vecinas son tratados con igualdad, con la misma dignidad, tengan el pasaporte que tengan. Porque se comienza por la exclusión de la migración y se continúa con otros grupos sociales, las mujeres, los colectivos como el LGTBI, aquellos que menos tienen. No se puede institucionalizar la discriminación. El proyecto del Partido Popular y Vox tiene 3 ejes que el Grupo Municipal Socialista rechaza con claridad: la discriminación, el desmantelamiento de lo público y la desindustrialización. Frente a ello, los socialistas apostamos por un proyecto que no tiene fecha de caducidad, que surgió como fruto del Estado democrático con la Constitución de 1978 y que va más allá del 2027 y de cualquier otro ciclo electoral, que se opone a la involución, que defiende lo conquistado y que sigue avanzando con convicción, diálogo y división.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno de la ciudad a someter a votación la siguiente propuesta. Defender los derechos fundamentales de todas las personas del municipio, independientemente de su nacionalidad y lugar de origen del que procedan. Rechazar todas las iniciativas políticas que intenten excluir a una parte de la sociedad. Reconocer la labor desarrollada por el Gobierno de España valorando el avance económico, social y en derechos que ha permitido reforzar el estado del bienestar y mejorar la vida de la mayoría social. Poner en valor el Real Decreto 316/2026 del 14 de abril, aprobado por el Gobierno de España, donde se regulariza de forma extraordinaria la situación de personas inmigrantes, poniendo a disposición de los vecinos y vecinas del municipio, con rapidez y eficacia, las herramientas necesarias para obtener la documentación requerida en este proceso, que son de competencia municipal. Instar a los gobiernos autonómicos y con acuerdos de gobierno liderados por Partido Popular y Vox a que cumplan la ley y Constitución española, evitando bloqueo o retraso y garantizando que los fondos estatales lleguen de manera efectiva a todos los municipios para que toda la ciudadanía pueda beneficiarse de ellos sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, origen, orientación sexual o religión. Desarrollar planes de integración de cercanía del municipio que favorezcan la integración entre migrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política de las personas migrantes, en condiciones de igualdad de trato. Y, por último, comprometerse a seguir trabajando por una España que avanza con justicia social, igualdad y cohesión como parte de un proyecto de país. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. Bueno, vamos a ver, vamos por parte. A ver, señor Guerrero, yo no le voy a afear que usted defienda su propuesta, porque usted trae una propuesta enlatada. De hecho, incluso ha dicho Grupo Municipal Socialista, cuando suele estar acostumbrado a decir Grupo Parlamentario Socialista. Quiere decir que eso viene de la lata que se mandan a los ayuntamientos. Bien, entiendo eso. Lo que me ha llamado la atención es el hecho de que el Partido Popular vote en contra de los puntos que nosotros hemos defendido en nuestra enmienda en base a la prioridad nacional. Porque esos 10 puntos están sacados exactamente de los acuerdos que se ha firmado con el Partido Popular en todas y cada una de las comunidades donde se ha firmado un acuerdo de gobierno, incluso con las observaciones que el Partido Popular ha hecho en esas negociaciones a los puntos que Vox planteaba en cuestión de prioridad nacional. Por eso que los representantes del Grupo Popular en Ceuta voten en contra de lo que el Grupo Popular, el Partido Popular en general, grupos muchísimo más grandes que el Grupo Popular en Ceuta, pues han aceptado, han defendido. Y vamos a ver, en cuestión de horas, cómo también aceptan en otras de las comunidades importantes en este país, como es en Castilla y León. Por eso nos ha extrañado muchísimo que voten en contra de esos acuerdos, de esos puntos que el Partido Popular ha defendido con vehemencia en todas y cada una de las comunidades autónomas donde ha llegado a un acuerdo político de gobernabilidad en beneficio de los ciudadanos con Vox. Como también pasará en Andalucía. En cuestión de meses lo hablaremos también. También habrá prioridad nacional y también se aprobarán punto por punto, tal y como hoy ustedes, el Grupo Popular en Ceuta, ha rechazado. En el caso del señor Guerrero, pues vamos a ver, señor Guerrero, es que usted miente. Usted miente en todo lo que ha dicho, pero no le echo la culpa a usted. Usted simplemente traslada lo que le dicen que tiene que trasladar. Ustedes no buscan realmente el beneficio del inmigrante, ustedes no buscan ni la igualdad, ni la justicia social, nada, porque la propia política del sanchismo en estos 4 años se ha retratado en contra de todos y cada uno de esos elementos. Los españoles hoy están discriminados más que nunca por los beneficios que su grupo político, su presidente, en este caso Pedro Sánchez, ha dado a Cataluña, ha dado al País Vasco, ha dado a separatistas y ha creado una desigualdad en el conjunto de los ciudadanos de este país. ¿Esa es la igualdad de la que hablan? ¿Esa es la justicia social de la que hablan? ¿De que unos sean privilegiados por ser socios del gobierno de Sánchez y otros no lo sean porque no están de acuerdo con las políticas del sanchismo? ¿Esa es la igualdad? ¿Esa es la justicia social? No, mire, lo que ustedes buscan es subvertir directamente el censo.
Ustedes lo que intentan es legalizar el mayor número posible de inmigrantes para poder tener un censo adecuado con el que modificar la voluntad popular en las elecciones de 2027. Eso es lo que están haciendo. Usted puede engañar a quien quiera, pueden enmascararlo todo de justicia, de igualdad y de beneficio y de derecho. Mentira, a ustedes los inmigrantes les importa muy poco. Si no, no estarían muriendo a cientos en esa frontera. Habrían actuado para evitar que ese drama se estuviese produciendo en las fronteras de España con el tercer mundo. Y no hacen absolutamente nada porque les da exactamente igual. Para ustedes, este tipo de drama, el drama asociado a la inmigración ilegal, es una estadística, es una forma de beneficio económico y político. Eso es lo que hace el Gobierno socialista. Así que no venga aquí con milongas, con tonterías, con charranadas, para intentar reblandecer la voluntad de los diputados de esta Asamblea, intentar de alguna forma apelar a la sensibilidad en defensa del prójimo, del desvalido, en función de su origen. Además, dice una serie de incoherencias y de absurdidades que no hay por dónde cogerlas en su intervención. Habla usted de que la prioridad nacional y habla de que los españoles son españoles. Como dice el presidente, da igual, que recen como recen, hablen como hablen, o actúen como actúen. Son españoles. Aquí no se está hablando de otra cosa. Usted dice que la prioridad nacional, ¿a quién? ¿Para quién? ¿Para españoles de qué? ¿Españoles de origen? No, no hay españoles de origen, hay españoles y punto. Que tienen derecho, que contribuyen, que trabajan, que levantan sus persianas por la mañana, que sienten y que padecen y que tienen derecho a acceder a una vivienda digna y tienen derecho a acceder a prestaciones y ayudas sociales. Españoles sí, que están viendo como viene gente de fuera, la regulariza por la jeta el gobierno de Pedro Sánchez y tienen los mismos derechos que personas que llevan cotizando, contribuyendo y trabajando desde hace ya muchísimos años. Y eso lo tienen que aguantar. Y ven cómo le pasan por la derecha y por la izquierda. Y eso es lo único que, desde el Grupo Vox, decimos que es inaceptable. Y por eso hablamos de prioridad nacional. Prioridad nacional. Y es lo que defendemos. Y es lo que el Partido Popular pues ha entendido. Ha entendido en otros sitios. En Ceuta no lo entiende. No lo quiere entender. Ni lo acepta y vota en contra de lo que hacen sus compañeros a nivel nacional. Eso es lo que hace el Partido Popular. Pero en otras comunidades lo han entendido, porque es lo que demanda la sociedad española. Porque está hasta las narices de que el gobierno de Pedro Sánchez le tome el pelo a los españoles. Beneficia al de afuera precisamente para beneficiar sus cálculos electorales, en perjuicio de los españoles. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Así que no nos cuente tonterías. Así que no nos venga con productos enlatados intentando vendernos las milongas y las mentiras del señor Sánchez. Eso se lo puede usted contar al señor Viva. Pero al resto de los grupos, no. Por lo menos al Grupo Vox, no. Así que vamos a ser un poco serios. Diga la verdad. Diga lo que pretende con esa regularización. O es que quizás hay que empezar a analizar los cálculos electorales y los últimos resultados electorales. Qué curioso, es que el voto cero lo ha ganado el Partido Socialista, el voto del extranjero, en Andalucía, en las últimas andaluzas. Es curioso. Están manipulando, están intentando perpetuar su dictadura sanchista en España. Y grupos como Vox, espero que el Grupo Popular en otros sitios, lo vamos a impedir. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Met, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Beba agua, señor Redondo, que es bueno para regularle el cortisol, que creo que a usted le hace buena falta, le hace usted buena falta. Voy a empezar por usted. O sea, usted habla de prioridad nacional cuando ustedes se dedican a hacerle la pelota al señor Trump, que el señor Trump tiene de nacional lo que usted de demócrata. Ustedes al señor Trump no le plantan cara, no le discuten absolutamente nada. Pero es que además esa prioridad nazi o nal que defienden ustedes desaparece cuando le han puesto y ponen la alfombra roja a fondos buitres extranjeros que vienen a nuestras ciudades, a las ciudades españolas. Cuando ustedes regalan impuestos a empresas con capital extranjero. Cuando ustedes ven, usted su grupo a nivel nacional. Cuando ustedes ven con buenos ojos a las empresas que fabrican armas para Israel,
A ustedes todo eso les parece bien. Y cuando aplauden la venta de servicios públicos a empresas privadas. Esa es parte de su prioridad nacional. Pero es que, además, le voy a hacer una pregunta. Usted decía que su enmienda, su postulado, su argumentario es en defensa de toda la ciudadanía. Usted ha dicho eso. Pero es que hace apenas un par de días hemos tenido conocimiento que en Torremolinos, en Málaga, su grupo lo que pretende es prohibir la celebración del rezo colectivo con motivo del Eid, que se ha celebrado hace poco, en un polideportivo. ¿Eso qué prioridad nacional es? ¿En beneficio de qué ciudadanía trabajan ustedes? ¿Qué respeto tienen ustedes al resto de libertades religiosas? Que sí respetan la Constitución, que sí respetan todos los acuerdos marcos, que sí respetan todas las leyes, pero ustedes no. Por lo tanto, contradicciones y unas cuantas tienen ustedes. Sí que lamentamos nosotros, señor Guerrero, que al final se termine hablando o que incluso al Partido Socialista, en este caso a nivel nacional, le esté marcando la agenda la ultraderecha. Esta propuesta que les han lanzado ustedes a todos los ayuntamientos, al final es un poco para eso. Yo creo que cuando uno cree plenamente en lo que está haciendo, lo único que tiene que hacer es seguir trabajando en esa misma línea. Es muy triste que la ultraderecha esté marcando los temas que haya que debatir políticamente en este país, porque lo único que hacen es distraer de lo que realmente hay que hacer. Pero sí que tengo que decirle varias cosas de esta propuesta, lo primero es recordarle, yo entiendo que ustedes, bueno, pues por ser una formación a nivel nacional, hay cosas que les mandan y ustedes no tienen más remedio que registrar, que defender, pero, por ejemplo, en este pleno, nuestro grupo municipal, cada vez que hemos traído una propuesta que afecta a las competencias del Gobierno progresista, que hemos aludido a algún ministerio de algún socialista, que hemos aludido a instar al Gobierno de la Nación que preside el señor Sánchez, ustedes no dudan en votarnos en contra. Como mucho se abstienen, como en la última sesión plenaria, en la que lo que le pedíamos era un pacto nacional por la sanidad, pensando en lo mejor para todos los ceutíes. Eso deja claro que los ceutíes no son su prioridad, por un lado, y, en segundo lugar, que ustedes tienen una doble vara de medir. Ustedes defienden en esta propuesta concretamente la igualdad, la cohesión social y la sanidad universal, pero ustedes después en la práctica no actúan en consecuencia, o por lo menos todo lo contrario. O sea, se lo hemos demostrado desde el MDIC, precisamente buscando esa igualdad, esa justicia, esa cohesión social. No hemos contado con su apoyo. Cada vez que hemos hablado aquí, ya no solo de sanidad, cada vez que hemos hablado de la inversión en vivienda del Gobierno de la Nación, han dicho ustedes que cómo se nos ocurre decir que, bueno, que nos tienen abandonados. No nos han apoyado. Cuando hemos hablado de la situación denigrante que tienen que pasar los ceutíes para pasar esa frontera, día sí, día también, y que sigue igual, tampoco nos han apoyado. Porque ustedes lo ven como ir en contra de su partido, y no es eso. Nosotros estamos a favor de nuestra gente y buscamos medidas para favorecer a los ceutíes. Por supuesto, si hablamos de sanidad, eso de sanidad pública y universal, hombre, insuficiente, infradotada, faltan medios, faltan recursos hasta tal punto que muchos ceutíes se tienen que desplazar a la península para recibir algún tipo de tratamiento. Por lo tanto, ustedes no se pueden abanderar aquí como defensores de la sanidad universal, ni tampoco se puede ignorar ni olvidar lo que pasó durante la pandemia. Miles de trabajadoras transfronterizas, muchas de ellas mujeres que llevaban muchísimos años, me atrevería a decirle décadas, trabajando en hogares ceutíes, fueron abandonadas a su suerte cuando se cerró la frontera. Se quedaron atrapadas en nuestra ciudad sin recursos, sin alojamiento y sin apoyo institucional. Y otras quedaron atrapadas en el país vecino, en su país de origen, sin poder volver a sus empleos, sin ingresos y sin ningún tipo de protección. Y durante meses ni el Gobierno central, ni desde delegación del Gobierno, ni su grupo ofrecieron ningún tipo de respuesta, ni respuesta humana, ni coordinada, ni digna. Por lo tanto, hablar de derechos laborales, pues también uno tiene que hacer un poco de autocrítica a qué es lo que ha venido haciendo en todos estos años. Resulta curioso también que defienden ustedes la igualdad siempre y cuando esté tutelada por el Grupo Socialista. Es curiosa esa defensa de la igualdad.
Y creo que también merece un ejercicio de reflexión por su parte. Nosotros creemos que es que no se trata de traer propuestas, como hace usted esta mañana, poniendo en valor cosas o pidiendo que se pongan en valor, si luego, en la práctica, ustedes no se posicionan en esa misma línea e incurren en innumerables contradicciones. Se trata de ser coherente, de avanzar en políticas reales, en políticas que realmente tengan tal impacto entre nuestra gente que el discurso de la ultraderecha no tenga ningún tipo de cabida. De eso se trata. Pero es que además los derechos y libertades de todos los ciudadanos se defienden porque los tenemos recogidos en la Constitución, afortunadamente. Que no está de más, yo les invito a que quien quiera y pueda, que visite la Feria del Libro, que se haga con un ejemplar de la Constitución española, que siempre viene bien leérsela y tenerla a mano. Nosotros siempre hemos seguido en la misma línea, en la de posicionarnos en contra de todos los que han querido poner en peligro la igualdad, los derechos fundamentales de los ciudadanos, independientemente de que sean ceutíes o no. Como le decía, hemos traído numerosas iniciativas para rechazar los discursos de odio, para rechazar las propuestas que vienen de quienes quieren excluir y dividir, prácticamente desde que estamos en esta Asamblea. En febrero, sin ir más lejos, traíamos una propuesta para rechazar cualquier discurso de odio, haciendo alusión a muchos mensajes lamentables que recibíamos día sí y día también a través de las redes sociales, pero bueno, tampoco se pronunció nadie, ni siquiera para dar un pequeño mensaje de condena o de apoyo a quien se lo estaba diciendo en ese momento. Yo creo que el rechazo a los discursos de odio es a todos. Los discursos de odio se dirijan a quien se dirijan, no solamente a aquellos que ustedes consideren. Es cierto, y sí que nos preocupa aquello de lo que ha hecho alarde el señor Redondo esta mañana, y es que a nivel nacional Vox y el Grupo Popular o el Partido Popular están alcanzando acuerdos que posiblemente muchos de ellos terminen en los juzgados porque serán ilegales y habrá que presentarles combate. Pero aquello de lo que usted se vanagloria, que efectivamente, que es que creo que esta misma mañana se ha alcanzado el acuerdo en Castilla y León, comprándole el Partido Popular su discurso de prioridad nacional, dándoles cargos para que ustedes hagan y deshagan, eso es en perjuicio de la sociedad española. Eso al final es algo que nos va a perjudicar a todos en general. Y el tiempo da y quita razones, con el tiempo se verá. Lo que sí que espero, que Ceuta sea el lugar en el que impere el sentido común, la coherencia y no se les permita a ustedes ni rozar ningún tipo de poder. En última instancia, queremos solicitar desde nuestro grupo el voto por separado, porque hay algunos puntos que sí vamos a apoyar y otros en los que nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. El señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Quiero empezar con una sentencia firme. En Ceuta ya estamos absolutamente a favor de la regularización, señor Guerrero. Dicho esto, para que no quede la menor duda, quiero hacer dos reflexiones. La primera, que tiene que ver con ustedes, porque hay algunas cosas que pensamos que hay que decir. Mire, la regularización no ha partido del PSOE, sino todo lo contrario. Fue el Partido Socialista quien ha estado durante años negándose a llevarla a cabo. La tenía en un cajón. Hablamos de una iniciativa que parte de la sociedad civil, que parte de organizaciones pro derechos humanos, de organizaciones de personas migrantes y que parte de organizaciones antirracistas y que finalmente fue asumida por el Gobierno, también hay que decirlo, gracias a que Podemos logró en cierta medida imponérsela a cambio de otras cosas. Hablo de esto porque lo conozco muy bien esta ILP y lo conozco bien porque cuando la sociedad civil se puso manos a la obra de cara a reunir los apoyos necesarios para que esta propuesta, esta ILP, fuese obligadamente tratada en el Congreso, se habilitaron muchos puntos de recogida de firmas en diferentes espacios de toda la geografía nacional. Y en Ceuta, uno de esos puntos de recogida de firmas fue la sede de Ceuta Ya. Igual que Ceuta Ya, el que, por desgracia, en solitario todos los años apoya la marcha del Tarajal en defensa de una política migratoria diferente y más humana. Subrayo esto. Por desgracia, en solitario.
en solitario. Para este tipo de asuntos nunca se cuenta con el apoyo del Partido Socialista ni de otras formaciones. Insisto, la regularización, señor Guerrero, es una excelente noticia y cierto es que ha sido implementada por un Gobierno encabezado por el PSOE. Pero nos parece obligado decir las cosas tal y como son. Y es que el PSOE nos tiene acostumbrados a sacar pecho de medidas a las que en principio se opone y que finalmente lleva a cabo cuando no le queda más remedio. Es el caso de la regularización, señor Herrero, pero también es el caso del ingreso mínimo vital o del aumento del salario mínimo, por poner un par de ejemplos. Segunda reflexión, que tiene que ver con decir las cosas claras y no quedarse a medias y señalar a todo el mundo y señalar todos los discursos de odio. Voy a decirlo también de la manera más clara que sé. El señor Feijóo es un racista. Voy a volver a repetirlo. El señor Feijóo es un racista. Y me explico. Ayer mismo, en su enésima racistada, el señor Feijóo afirmó públicamente que, ojo, la regularización iba a conllevar un incremento del coste de los servicios públicos. ¿Cuál es el objetivo del señor Feijóo cuando dice esto? Pues obviamente lo que busca es que el pueblo español se posicione en contra de la regularización y de las personas migrantes. Que el pueblo español piense en los migrantes no como seres humanos con derechos, sino como meros costes indeseables. El señor Feijóo, lo repito, es un racista, un impresentable y además un soberano mentiroso. Mentiroso. En primer lugar, las personas beneficiadas por la regularización, como muy bien usted ha indicado, señor Guerrero, son personas que ya se encuentran en nuestro país. Por lo tanto, lo primero que habría que preguntarle al señor Feijóo es lo siguiente. ¿Acaso prefiere el señor Feijóo que estas personas vivan o que viven y trabajan aquí no dispongan de acceso a los servicios públicos? ¿Eso es lo que está intentando decirnos el señor Feijóo? ¿Eso es lo que está intentando decir el Partido Popular? ¿Pretende el señor Feijóo que utilicemos a las personas como mera mano de obra de usar y tirar? Porque esto que está intentando o que insinúa claramente el señor Feijóo es también prioridad nacional. Prioridad nacional de Vox asumida de pe a pa por el Partido Popular. Y señalar únicamente a Vox y callarnos sobre el Partido Popular es hipócrita. Y yo no soy hipócrita. En segundo lugar, una de las grandes mentiras. Dice que los servicios públicos nos van a costar más. Mire, los servicios públicos a los que se refiere el señor Feijóo también son sufragados por la población migrante en situación administrativa irregular. Los sufragan, sin ir más lejos, cada vez que realizan una compra. Sí, cada vez que compran, por ejemplo, una barra de pan. Cada vez que compran una barra de pan o compran cualquier alimento, están aportando a la hacienda pública a través de los impuestos indirectos como el IVA. Por lo tanto, esos servicios públicos también los abonan y tienen derecho a ellos. Tienen derecho a ello. Por lo tanto, es un soberano mentiroso. Lo que está haciendo el Partido Popular con este asunto, cabalgando la ola del racismo y de la intolerancia, señoras y señores diputados y señoras y señores del Gobierno, es insoportable, intolerable y a todas luces muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso. Y esto hay que denunciarlo, porque estoy harto de escuchar que hay que señalar a Vox, que lo señalo, y dejar exonerar al Partido Popular. Porque el problema, no se confundan, no es la extrema derecha, sino las ideas de la extrema derecha. Ese es el puñetero problema. Las ideas de la extrema derecha que ahora también están siendo asumidas de forma clara, nítida, por el Partido Popular. Y sí, señor Guerrero, vamos a votar a todos los puntos de su propuesta, no una. Si pudiese, votaría 1000 veces sí. Muchas gracias, señor Mustafa. Perdone que tenga que intervenir. El señor Feijóo no está en la sala. No se puede defender. Pero lo hago yo, en nombre del señor Feijóo, para manifestar clara y rotundamente que no es ningún racista, porque yo no estaría
en el Partido Popular si el Partido Popular estuviera presidido por un racista. No está aquí y no tiene la palabra para poderse defender, pero yo lo hago con absoluta rotundidad. Lo que me parece a mí que no es legítimo es tratar de utilizar el racismo y el no racismo para levantar muros entre españoles que impidan el encuentro, que impidan el acuerdo y, en última instancia, que conduzcan a esta sociedad a la ruina de la polarización, de la crispación, de la tensión y de la división, que en eso tienen ustedes mucho que ver con el partido Vox. Por tanto, por alusiones, porque me siento aludido directamente, me he permitido intervenir en este momento. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por empezar por el Partido Socialista, quería recordar que este expediente de regularización extraordinaria de personas lo trae el Partido Socialista a esta Asamblea porque es una cuestión que están llevando a todos los parlamentos autonómicos y también a todos los plenos municipales de nuestro país. Es más, hace poco hemos recibido un acuerdo en diversos ayuntamientos donde los alcaldes nos remiten este mismo acuerdo con todas las mismas letras y todos los mismos postulados. Y, cada territorio, y en este caso Ceuta, tiene sus singularidades y yo creo que el Partido Socialista no ha valorado en este caso las singularidades propias de la ciudad autónoma de Ceuta y del trabajo que venimos realizando a lo largo de estos años. Porque, mire, el camino se demuestra andando y este grupo parlamentario y este Gobierno, el presidente Viva, han dado mucho en este asunto de la inmigración y la solidaridad. Porque creo que no hay otro territorio como Ceuta que haya sufrido la crisis migratoria del año 2021. Y como el camino se demuestra andando, a eso me quería referir en cuanto a la atención con la más absoluta dignidad a todas las personas que llegaron a Ceuta y a todos los menores que llegaron a Ceuta. Por eso quería ponerlo como ejemplo. Yo me declaro absolutamente fan, valga la expresión, si me lo permiten, me comparto absolutamente la encíclica de Su Santidad el Papa León XIV, que dice que a los migrantes hay que tratarlos con toda su dignidad humana. Y partiendo de que comparto estas palabras en su totalidad, en el 100% de ellas, tengo que decirle, señor Guerrero, que vamos a votar, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, se trae a esta Asamblea, se trae a este Pleno cuestiones que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos que yo comparto y que están recogidos en nuestra Constitución española, en el artículo 14, sin ir más lejos, cuestiones que afectan a la dignidad de las personas, cuestiones que afectan a su integración en la sociedad y en la convivencia de nuestra ciudad, pero se trae esa propuesta insultándonos primero. Entonces, es muy complicado que nosotros apoyemos una propuesta donde primero les insulto y luego les pido que me apoyen. Es muy difícil. Por otra parte, nos parece que tratar de dividir a la sociedad, como decía el presidente, entre buenos y malos, buenos si apoya la propuesta y malos si no lo apoya, pues tampoco es muy recomendable en esta Asamblea. Miren, nosotros, el Partido Popular, a pesar de las muchas lecturas interesadas que se han hecho en este Pleno, sobre todo fundamentalmente por parte del señor Redondo y el señor Mustafa, que en cuestiones fundamentales del alma de la gente apela a los sentimientos más profundos, nosotros lo que hemos pedido es una política migratoria seria, con reglas claras, con seguridad jurídica, con recursos económicos suficientes y coordinación entre las administraciones, porque quien presta servicios, la mayoría de servicios básicos en este país son las comunidades autónomas y en este caso se van a asumir determinados servicios básicos y no se ha hablado con las comunidades autónomas porque es una medida que al Gobierno de la Nación le ha impuesto determinadas entidades sociales y también Sumar y Podemos.
Nosotros, como le decía, hemos pedido ese procedimiento serio, riguroso y, sobre todo, atendiendo también a la dignidad de las personas. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y yo creo que no conviene, señor Guerrero, convertir el Pleno de la Asamblea en un circo ni tampoco en una plataforma de apoyo al Gobierno del señor Sánchez en unas cuestiones que están siendo tan delicadas y que son tan delicadas en la ciudad de Ceuta y, como digo, ninguna lección sobre solidaridad ni sobre migración a los ciudadanos de Ceuta y, en este caso, al Grupo Parlamentario Popular. Al Grupo Vox, decirle que, mire, el Partido Popular ha votado que no a la propuesta del Grupo Vox en el Congreso de los Diputados cuando hablaban de prioridad nacional. Eso ha sido el PP a nivel nacional. O sea, que no venga aquí a decir mentiras, ni a contar cuentos, ni cuentos, porque no tiene ninguna razón. Y porque usted lo que trae aquí es una lectura interesada de que vamos a tener que consentir con las políticas que a ustedes les gustan y que ustedes traen y de las únicas que ustedes hablan, porque detrás del discurso de migración y detrás del discurso de la seguridad no hay absolutamente nada, ninguna cuestión que tenga que ver con la ciudad de Ceuta, con el crecimiento de la ciudad de Ceuta, ninguna referencia a lo que tiene que ser Ceuta, ni de lo que queremos los ceutíes que sea Ceuta. Saliendo de ese discurso, detrás de Vox no hay nada. Y los primeros que hemos votado que no en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular a nivel nacional. Diga la verdad. Diga la verdad. Porque, mire, también el Partido Popular, cuando se trajo la iniciativa popular, se llevó, mejor dicho, en el año 24, la iniciativa popular para acometer un proceso de regularización extraordinaria, el Partido Popular en el año 24 también votó a favor. O sea, que no cuentes milongas, no cuentes rollos, porque los rollos y las mentiras tienen las patitas muy cortas. Al señor Mustafa, en cuanto a los improperios, insultos a personas que no están en la ciudad, que no están en esta asamblea, al señor Feijóo, en este caso, lo llama racista, impresentable y mentiroso. Bueno, señor Mustafa, creo que en el ámbito político se puede hablar, se puede no estar de acuerdo con determinadas personas y con los discursos que puedan esgrimir, pero creo que el insulto no es necesario y que sobra. Mire, el Partido Popular, usted lo quiere colocar, igual que vos, en el ámbito del racismo, en el ámbito de que somos personas que no somos humanas, porque no queremos atender a las personas, porque las queremos orillar, porque nos queremos aprovechar de las personas migrantes. Y, mire, el Partido Popular en su momento, cuando gobernaba hace ya más de 8 años, también hizo regularizaciones y extraordinarias. Pero yo me pregunto, usted que habla de la dignidad de las personas, ¿a usted le gusta ver las colas que hay indignantes en las embajadas de nuestro país, en Madrid, de gente que duerme durante varios días en la calle para intentar tener alguna documentación? ¿Usted eso lo ve normal? ¿Usted ve normal que para poder presentar esos papeles se estén quejando los funcionarios de los ámbitos de la seguridad social porque no saben cómo tramitar estos expedientes? Es que estamos hablando de eso, es que el Partido Popular no está hablando de regularización ni de prioridad nacional, que eso son frases huecas, está hablando de atender a estas personas con las mayores de las dignidades. Es que, de verdad, ustedes siempre se llevan el discurso a la radicalización absoluta. Lo mismo que hace vos, señor Mustafa. Siempre hace lo mismo y hace esa lectura interesada. Y yo creo que no nos conviene a nadie de esta asamblea. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, por orden de intervención, quería decirle al señor Redondo que por más que diga usted 1000 veces una mentira, no se va a convertir en verdad. Las personas que se acojan a este proceso de regularización no pueden votar en 2027. Deje usted de mentir, porque no es cierto. Usted confunde a la gente con las historias que cuenta. Y mire, no solo el Partido Socialista y las fuerzas progresistas han apoyado esta regularización, la han apoyado los sindicatos, los empresarios y la Iglesia. Entonces, ¿tanta gente está equivocada? ¿Solo ustedes están en posesión de la verdad? ¿Solamente? Sí. Bien.
Mire, como creo que a usted lo que le faltan son datos, nosotros le hemos pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que si quiere luego se lo doy, se lo regalo. Le voy a explicar cuál es el contexto económico de estas personas en este país. Déjenme que se lo explique, no voy a tardar mucho. Además, va en el hilo de lo que ha empezado a decir antes el señor Mustafa. Mire, la prosperidad de la economía actual está vinculada a la gestión de la migración y al aporte de los trabajadores extranjeros. El 43%, señor Redondo, 43% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, no nacionales. El 43%. Los trabajadores extranjeros representan más del 14% del total y hay sectores donde su peso es aún más relevante. En hostelería, 1 de cada 3 afiliados son extranjeros. En agricultura y construcción, 1 de cada 4. En transportes, casi 1 de cada 5. Además, 1 de cada 3 autónomos dedicados a telecomunicaciones, programación e informática, es de otro país. Y ahora le digo, instituciones de referencia, no los datos que usted maneja, que no sé de dónde los saca, como el Consejo Económico y Social, la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, coinciden en que España necesita que lleguen entre 200.000 y 250.000 inmigrantes al año para mantener el estado de bienestar. En ausencia de inmigración, España experimentaría una reducción significativa de la población y perdería peso en el contexto de la Unión Europea. Y según el estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, se reduciría el Producto Interior Bruto y disminuiría nuestra renta disponible. Se debilitaría el mercado laboral y se deteriorarían los servicios públicos. Por eso, señor Redondo, son los inmigrantes a los que usted quiere dejar en segunda fila, que son también los que levantan este país, no ustedes. No, ustedes no son los que madrugan. A la señora Med, me gustaría decirle que la ultraderecha no marca la agenda del Partido Socialista ni del Gobierno. Nosotros presentamos la regularización y luego la ultraderecha puede decir lo que quiera, pero la ha presentado el Partido Socialista, no los señores de Vox. Luego usted me habla de las trabajadoras transfronterizas, que usted ha hablado antes con su demagogia y populismo, porque mire, esas trabajadoras, usted no ha contado la historia completa, ahora cobran el paro gracias a un gobierno socialista. Y no fue usted la que se preocupó de ello, fue el Grupo Ceuta y el que trajo la propuesta a este pleno. Entonces, cuente usted la historia de verdad, no cuente solo a medias. Señora Chandiramani, yo creo que hoy tenían ustedes una oportunidad de oro y sencilla y era votar a favor de la igualdad de trato, de la integración y del respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, han decidido votar en contra. Es legítimo, pero es revelador. Conviene que la ciudadanía sepa exactamente qué significa ese voto. Porque aquí no se votaba una sigla política, ni se votaba a Pedro Sánchez, ni a Núñez Feijóo, no. Aquí se votaba si todas las personas deben ser tratadas con dignidad independientemente de su origen y si debemos rechazar la discriminación y si debemos favorecer la convivencia en una ciudad tan diversa como Ceuta. Han intentado presentar esta propuesta como un debate nacional ajeno a nuestra realidad. Pero Ceuta conoce mejor que nadie la convivencia y la convivencia entre culturas. Sí. Es más, cuando ustedes han hecho la regularización, como usted ha dicho antes, que hicieron varias regularizaciones extraordinarias, eso estaba estupendo, eso estaba bien. Si lo hace el Partido Socialista, está fatal. Incluso me cita usted al Papa. Me cita al Papa, pero me vota que no. Mire, también ha dicho que esto ha sido un poco circo. Yo creo que no ha sido circo. Yo creo que cuando hay dignidad humana de por medio no hay ni buenos ni malos. O se está o no se está. Es simple. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Lo decía al inicio de mi intervención, el camino se demuestra andando y las muestras de apoyo y solidaridad y de respeto a la dignidad de los derechos y de los derechos humanos, la Constitución española y todo lo que tiene que ver con las personas, el Gobierno de la ciudad, desde hace ya muchos años, está en esa posición y en la posición que comparte de manera plena de su santidad el Papa León XIV, que defiende la dignidad de las personas migrantes y el derecho a ser absolutamente respetadas. Y nosotros estamos ahí. Pero no podemos compartir que primero nos insulten y después nos pidan que compartamos una propuesta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani.
Señora secretaria, el Grupo Medice ha planteado, ha solicitado que se vote por separado la propuesta. Tiene 7 apartados. La propuesta la conocen todos los miembros de la Asamblea. Podemos hacerlo por el procedimiento electrónico o lo podemos hacer a mano alzada. Procedimiento electrónico. Por tanto, sometemos a votación el apartado 1 de la propuesta. Son 6 votos a favor, 13 en contra, 3 abstenciones. Sometemos a votación el apartado 2 de la propuesta. Sí. 6 votos a favor, 13 en contra, 3 abstenciones. Sometemos a votación el apartado 3 de la propuesta. Son 4 votos a favor, 13 en contra, 5 abstenciones. Apartado 4 o 4. Ahora, 4 votos a favor, 13 en contra, 5 abstenciones. Apartado 5. Cuatro a favor, 13 en contra, 5 abstenciones. Apartado 6. Sí, son 4 a favor, 13 en contra, 5 abstenciones. Apartado 7. Sí, 6 a favor, 13 en contra, 3 abstenciones.